El apóstol Pablo amaba a los hermanos que vivían en Filipos, a quienes les envía una carta para agradecerles sus atenciones, su ofrenda en dinero, y los anima diciéndoles: vivan en armonía, ámense. Saulo de Tarso, o Pablo, el apóstol, escribió la carta a los filipenses desde la prisión, probablemente en Roma, por allá de los años 60 a 62. Filipos era una colonia en Macedonia, habitada por muchos soldados retirados, así que la sociedad de ese lugar mostraba lealtad al emperador y por lo mismo demostraban orgullo por su calidad de veteranos y conquistadores, dignos representantes del Imperio Romano, la primera potencia mundial de ese tiempo. Pablo, durante su segundo viaje misionero, inició la iglesia en Filipos. Esto está registrado en Hechos, capítulo 16, del versículo 6 al 15. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Así nació la iglesia de Dios en Filipos, llegando el Evangelio a Europa. La comunidad de Filipos fue una de las más afectuosas y generosas con Pablo, apoyándolo económicamente en repetidas ocasiones a lo largo de los años. Una de las razones de la carta era precisamente agradecer por el donativo monetario entregado por Epafrodito, quien había estado enfermo, pero que para ese momento había sanado y estaba sirviendo en la extensión del reino, pues formaba parte del equipo evangelístico en donde Pablo estaba como responsable. A través de la carta, que es conocida como la Carta del Gozo, Pablo hace énfasis en que los hijos de Dios vivan disfrutando del amor de Dios y por eso sean felices, estén gozosos, no importando las circunstancias. En esa carta, Pablo afirma que el hecho de que esté en prisión ha servido para dar a conocer más el mensaje de Cristo, lo que le produce alegría. Para ese momento de la historia, todos los pueblos conquistados por Roma debían ofrecer culto al emperador romano. Así que los cristianos sufrían presión social por no obedecer esa disposición. Otra situación latente era el peligro de que maestros judaizantes
que exigían la observancia de la ley y los rituales externos para la salvación, como guardar el sábado y la circuncisión. Esos maestros llegaron a Filipos y fueran confundidos los cristianos. A su vez, dentro de la comunidad de Filipos, había diferencias de opinión y por lo mismo falta de armonía entre algunos miembros, como el caso de Evodia y Síntique. En esta ocasión, se utiliza la traducción en lenguaje actual y está basada en el versículo 27 del capítulo 1 al versículo 4 del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses. Dice el versículo 27: solo les pido que vivan dignamente, como lo enseña la buena noticia de Cristo, o sea, el Evangelio, porque sea que yo vaya o no a verlos, quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy unidos y que se ponen de acuerdo en todo y que luchan unidos por anunciar la buena noticia. La realidad para todos en ese momento es que Pablo está preso, que la iglesia está en peligro de ser dividida por la diferencia de opiniones en algunas situaciones. Vivir dignamente significa que la conducta diaria debe ser totalmente coherente con lo que enseña el Evangelio de Cristo. Les recuerda que para vivir unidos en un mismo sentir, trabajando juntos por la fe del mensaje cristiano, es indispensable que su compromiso con Dios no dependa de la dirección que les dé una persona, en este caso Pablo, sino de la convicción que cada uno tenga en su relación con Dios. Dice el versículo 28 del capítulo 1 de Filipenses: no tengan miedo de sus enemigos. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos y ustedes serán salvados, porque Dios les dará el triunfo. Pablo no oculta que la situación por la que están atravesando les causa miedo. También acepta que los filipenses cristianos tienen enemigos. Así que pide que el miedo no paralice a la comunidad cristiana, sino que mantengan una actitud valiente frente a los ataques o amenazas externas. Esa valentía se muestra por medio de la firmeza del creyente y la calma producida por la convicción de que su confianza está puesta en el cielo y no en la fuerza humana. Al confiar en Dios, Dios los respaldará, dándoles salvación y victoria, lo que originará que sus enemigos tengan que sufrir su propia destrucción. Dice el versículo 29 del capítulo 1 de Filipenses: Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 16, de los versículos 7 al 11, el mismo Señor Jesús les explicó a sus discípulos el inicio del proceso de salvación en cada ser humano. A saber, vamos a la escritura. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El privilegio de confiar en Cristo inicia con la participación del Espíritu Santo en la vida del ser humano, quien sea, niño, adolescente, joven, adulto mayor. Para este momento el Señor Jesús ya fue a la cruz, ya murió, ya fue sepultado, ya resucitó y ya ascendió al cielo para estar para siempre con su Padre.
Jesucristo cumplió todas y cada una de las promesas de Dios desde el Antiguo Testamento en cuanto a su Hijo unigénito, que dio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El trabajo del Espíritu Santo se ha llevado a cabo fielmente, redarguyendo el corazón de cada ser humano para convencerlo de pecado, a fin de que vuelva su mirada hacia Dios, tenga pena por haber pecado contra su Creador y convencido llegue hasta el trono de la gracia, arrepentido y confesando con su boca sus pecados. Lo anterior significa que una persona ha sido convencida de pecado, se ha arrepentido, ha confesado pecados, ha recibido a Cristo en su corazón y por ello Dios le ha dado la autorización de ser llamado Hijo de Dios por la fe en Jesucristo, que vive por la eternidad y que por ello tiene autoridad para ofrecer y dar vida eterna a los que creen en su nombre. Dios ha dado el privilegio de confiar en Cristo. Significa que se recibió un regalo que no merecía. Es una gracia o una oportunidad muy especial que tiene su origen en Dios. No es un derecho ni un pago por trabajar, sino un acto de bondad divina que otorga una posición de honor, una bendición o una capacidad particular a una persona. Dios, la fuente máxima de poder, de amor y de autoridad, decide otorgar el favor. Dios es la fuente, dijimos, es la fuente máxima de poder, amor y autoridad, que decide otorgar el favor. Estamos puntualizando. Ha dado. Es una acción divina, soberana, completa, completada, de gracia o entrega voluntaria. Nadie puede exigir o comprar ese lugar. Privilegio es un honor o una tarea única que beneficia a quien la recibe y lo distingue con un propósito. Confiar en Cristo quiere decir no depender de las fuerzas humanas para buscar la salvación. Confiar en Cristo es descansar por completo en el amor, el sacrificio y las promesas de Jesucristo, creyendo que su sacrificio en la cruz fue suficiente para perdonar los pecados, aceptando su guía y salvación personal en cada momento. Para confiar en Cristo es necesario admitir que no puede uno salvarse a sí mismo mediante buenas obras o méritos propios. O sea, es necesario dejar el orgullo. Al confiar en Jesús de esa manera, el corazón humano experimenta el perdón y responde con gratitud, obedeciendo sus enseñanzas como respuesta a su bondad y amor, de tal manera que puede mantener la paz en momentos difíciles, sabiendo que Dios tiene el control y cuida de los suyos. Y también de sufrir por Él, cuando la gracia, el perdón, la salvación son experimentadas por una persona, ya se dijo que su corazón agradecido estará dispuesto no solo a servir o a defender o a recibir, sino que también estará dispuesto a dar, compartir, exponer, en su caso, sufrir el rechazo, la burla, la ira, el desprecio, el padecimiento por amar y servir a Jesucristo. Lo anterior quiere decir que el dolor o la persecución por causa de la fe no es un error ni un castigo, sino un don o privilegio concedido por Dios, al igual que la gracia de creer en Jesucristo. Dice Filipenses 1:30. Así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido y ya saben muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo. Conviene recordar que Pablo está en la cárcel en Roma por predicar el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia. Entonces, creer y seguir a Cristo tiene consecuencias, entre ellas la oposición de los que no conocen a Jesús como su Salvador y Señor, los que en su ignorancia reaccionan negativamente, tratando de callar a los que, obedeciendo a Dios, van por todo el mundo
predicando el Evangelio de Jesucristo. Por lo anterior, es indispensable que los hijos de Dios aprendamos a escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, para que sepan cómo actuar en cada situación particular. Dice Filipenses 2:1, si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a controlar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Sí, es una condición basada en la realidad de la vida cristiana. Esto es, los filipenses ya experimentan por su fe en Jesús la capacidad de levantar el ánimo a otros, el amor para consolar a los que sufren. El Espíritu Santo mantiene unidos y conectados a los miembros de la iglesia. La iglesia ha desarrollado la capacidad de mostrar misericordia ante el dolor ajeno. Pablo dice, tienen todo lo necesario para vivir en armonía, lo cual se puede demostrar porque además son capaces de amarse unos a otros. La armonía se puede describir como un estado de paz, unidad y acuerdo mutuos entre las personas, fundamentado en el amor de Dios. No es que todos piensen de igual manera, sino que se trata de vivir con un mismo espíritu de humildad, compasión y respeto a pesar de que tengan diferencias. Vivir en armonía se logra cuando se dejan de lado los pleitos, los celos o las divisiones locales para buscar la paz de la iglesia. Amarse unos a otros permite que los miembros puedan demostrar afecto cotidiano y sincero dentro de la iglesia. Como su padre en la fe, tiene la satisfacción de que llevó el mensaje del Evangelio de Jesucristo a Filipos en su segundo viaje misionero. Al comprobar que la comunidad esté unida y se amen entre sí, se alegrará, se gozará, porque su trabajo habrá tenido buenos resultados. Dice la segunda parte del capítulo 2, del versículo 2 del capítulo 2 de Filipenses. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas. Y en esta expresión, Pablo solicita que tengan una misma visión basada en las enseñanzas de Jesús. Seguramente no tendrán la misma opinión en todo, pero sí pueden compartir los mismos valores espirituales, lo que les permitirá trabajar juntos sin divisiones ni celos, buscando que el amor a Dios guíe cada decisión diaria. Esto los llevará a esperar y conseguir un objetivo, un resultado, que el reino de Dios se establezca en el corazón de los seres humanos. Dice en la primera parte del versículo 3 en el capítulo 2 de Filipenses, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. El orgullo es un sentimiento o emoción que surge de la satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por la pertenencia a un grupo. El orgullo tiene dos presentaciones, una positiva relacionada con la autoestima y la dignidad y otra negativa unida a la soberbia. Pablo se refiere a la soberbia como una exageración de la propia importancia o superioridad frente al resto del grupo, pues esta forma de pensar dificulta la empatía, el perdón y la capacidad de aceptar errores. Entonces, es necesario en cada caso que se revise qué es lo que mueve a determinada acción, descartando siempre el deseo de competir
o discutir por terquedad. Conviene destacar algunos aspectos para no caer en estos desatinos. En una reunión dentro de la comunidad cristiana, antes de hablar o hacer algo, piense si lo hace solo para lucirse, porque de ser así, no haga ni diga nada. No conviene discutir solo para demostrar que se tiene la razón. Es importante tratar a los demás con un corazón tranquilo y sin altanería, o sea, caminar en paz. Dice la segunda parte del versículo 3 en el capítulo 2 de Filipenses: al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. La humildad es una actitud del corazón y de la mente que reconoce la absoluta dependencia de Dios, renuncia al orgullo y lleva a servir a los demás sin buscar la propia gloria. No es que las personas tengan baja su autoestima, sino se refiere a una autoevaluación honesta ante Dios. Pablo pide a los creyentes unidad y metas compartidas en el amor cristiano. El versículo 4 de Filipenses 2 dice: nadie busque el bien solo para sí, sino para todos. Buscar el bien solo para sí mismo es egoísmo. El egoísmo es una actitud de amor propio exagerado que antepone los deseos, intereses y comunidades personales a las necesidades del prójimo. El egoísmo es lo opuesto al amor, a la humildad y al fruto del Espíritu, lo que lleva a muchos pecados y divisiones entre los humanos. Pablo dice que al contrario del egoísmo, que es buscar el bien solamente para sí mismos, se debe buscar el bienestar de los demás. El versículo dice buscar, dice para todos. El mejor ejemplo para llevar a la práctica estos principios es observando al Señor, nuestro Jesucristo, quien humildemente mostró la relación entre su Padre, Dios, con Él, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. La práctica del amor es indispensable para vivir en armonía, pues viviendo de esta manera se consigue el favor y la bendición de Dios sobre la iglesia de Jesucristo, pero también es indispensable dejar de lado el orgullo, buscando la reconciliación con Dios y con los demás seres humanos. Vivamos en armonía. Amémonos unos a otros. Bendiciones.